En primer lugar vamos a dar paso a Mai y seguidamente escucharemos a Paco Serrano y después terminará el presidente. Así yo no tengo que interrumpir a ninguno de los tres, directamente por este orden, ¿vale? Pues muchas gracias y Mai, tu tiempo. Vale, muchas gracias a todos por invitarme y bueno, os conozco a casi todos y soy Mai Jiménez y a lo largo de esta cortita presentación no voy a ocupar mucho tiempo, no le voy a quitar mucho tiempo al hermano Paco Serrano y quería comentar un poco sobre servicios para la familia. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para ver si podéis... Aquí. Por favor, si podéis poner los micrófonos en silencio para que no se oigan ruidos de fondo. Gracias. Sí, a ver si está tardando un poquito en verse como diapositiva, pero bueno. A ver, seguro que lo último que queréis hoy es escuchar sobre programas, sobre cosas que poner en práctica, que sí que aunque parezca muy valiosa, pues penséis, fijaros cómo pongo yo esto en mi barrio. Y ahora, ¿dónde consigo yo hermanos para tener estos llamamientos? Pero sí que alguna vez, seguro que habéis pensado en qué cosas os consumen vuestro tiempo en vuestros llamamientos, ¿no? O qué personas consumen demasiado tiempo en vuestro llamamiento. Y para eso quería yo compartir esta pequeña diapositiva, ¿no? Cómo servicios para la familia, ahí es donde actúa para ayudaros a vosotros como líderes a aliviar vuestras cargas, ¿no? Aliviar ese consumo de tiempo o de recursos que podéis tener. Y bueno, si no consigue verse, pues no importa, lo pasa así. Servicios para la familia ayuda a los líderes. ¿Y a qué ayuda a los líderes? Pues los ayuda a cuidar al resto de hermanos. Pero Servicios para la Familia está para ayudar a los hermanos. Desde hace muy poquito, Servicios para la Familia está incluido dentro de autosuficiencia y bienestar. Y es como todo desde otra perspectiva, pero al final es ayudar a los hermanos, ¿no? Y específicamente en este caso para ayudar a los líderes. Para que me conozcáis un poquito más de qué hago yo aquí y por qué estoy yo aquí ahora tomando este tiempo, pues como ha dicho el hermano Gutiérrez, soy asesora de área de servicios para la familia y en España hay otras asesoras que se encargan de otras zonas de España. Yo me encargo de Granada, las estacas de Granada, Sevilla, Cádiz y Elche. ¿Y cuáles son mis funciones? Pues una de ellas es asesorar a líderes sobre temas emocionales. ¿Por qué está puesto líderes ahí en azul? Porque voy a comentar algo, por ejemplo, hay un obispo o una presidenta de la Sociedad de Socorro de que tiene un hermano o una hermana que tiene problemas emocionales y no sabe cómo actuar con esa hermana o con ese hermano, ¿no? No sabe a lo mejor qué tipo de consejos puede darle, cómo puede ayudarle, qué metas puedes ponerle. Pues ese líder me llama, comentamos un poquito el caso y yo pues asesoro de la manera en la que puede ayudar, pero yo no atiendo a esa hermana o a ese hermano que está pasando por esa dificultad. Eso hay otro recurso que ya lo comentaré un poco más adelante. Pero en este caso, las asesoras nos encargamos de ayudar a los líderes. Otra cosa que sí que hacemos al resto de hermanos es dar capacitaciones a las unidades sobre distintos temas. Tenemos preparadas varias capacitaciones que ya están dadas o han sido dadas, pero podemos dar cualquier tipo de capacitación referente a ese tema y ahí sí que puede ser para todos los hermanos del barrio o para familias o para jóvenes. Ahí sí que podemos nosotros ayudar al resto de personas, pero no haciendo una terapia o algo individual, sino con una capacitación de manera general. Otra de las cosas que hacemos las asesoras son evaluaciones psicológicas a los misioneros antes de salir a la misión en el caso de que se requiera. No todos los misioneros necesitan una evaluación, eso lo pide el departamento misional y en el caso de que sea necesario, pues lo realizamos. Supervisamos las listas de profesionales, que ya os comentaré un poquito más adelante, y prestamos apoyo psicológico a los misioneros que vuelven antes de tiempo debido a problemas emocionales.
todos habéis escuchado hablar sobre la caja de Pandora. Voy a poner aquí para que lo veáis. Pues llevo en servicios para las familias desde 2012, muchísimo tiempo. Desde 2012 he hablado con muchos líderes, no solamente de mi área geográfica, sino también del resto de España. Tengo reunión con el resto de los asesores, tenemos capacitaciones y pensamos una vez en cuáles son las demandas, ¿no? ¿Qué consultas son las habituales de los líderes? He puesto ahí obispo, pero puede ser también una presidenta de la primaria, por ejemplo, o una presidenta de la sociedad de socorro. ¿Cuál es la caja de Pandora, ¿no? Y abrimos esa caja de Pandora y nos dimos cuenta cuáles eran las cosas más comunes por las que consultan los líderes. Y esas cosas son matrimonios con dificultades, matrimonios con conflictos, miembros con problemas emocionales, desde problemas emocionales más leves, como estrés o ansiedad, o a cosas un poco más específicas, algún tipo de trastorno, familias desestructuradas, problemas entre padres e hijos, adicciones de muchos tipos y misioneros que llegan antes de tiempo por problemas emocionales. Esto es lo que hemos descubierto, ¿no? La caja de Pandora. Estos son los temas más comunes. Y entonces, ¿cómo Servicios para la Familia puede ayudar a todas estas cosas? Servicios para la Familia tiene 3 patas. El curso de fortalecimiento para el matrimonio, el curso de fortalecimiento para la familia y el programa de recuperación de adicciones. ¿Qué ocurre? Que debemos entrenar nuestros ojos, o nosotros que ahora mismo nos encargamos de estas cosas, de autosuficiencia, debemos entrenar nuestros ojos para adelantarnos a los problemas. ¿Puede un matrimonio salvarse cuando ya está a punto de destruirse haciendo este curso de fortalecimiento para el matrimonio? Sí, claro que sí, puede. Y de hecho tenemos casos en muchas unidades que sí. Pero ¿por qué no dotamos a todos los matrimonios de una serie de herramientas para que cuando ocurran las dificultades ya tengan esas herramientas? Entonces, estos cursos no necesariamente puede hacerlo las personas que tengan dificultad en su matrimonio o personas que tengan dificultad en la crianza de sus hijos, sino que pueden hacerlo y de hecho se recomienda que lo hagan todas las personas. Y ahora es mucho más fácil que antes, porque ahora la mayoría, todos se están haciendo vía online. Entonces es muchísimo más fácil desde nuestra casa de poder unirnos a cualquier grupo o a cualquier curso que se esté haciendo. ¿Qué recomienda la Iglesia? La Iglesia recomienda que un matrimonio, antes de que acuda a un terapeuta familiar o a una terapia de pareja, pues haga el curso de fortalecimiento para el matrimonio. Las personas que no lo hayan visto, os recomiendo que lo leáis o que le echéis un vistazo, eso está en la página de la Iglesia, porque combina la espiritualidad y escritura con técnicas que se hacen en terapia de pareja. Hay muchas cosas que ponen en ese libro que tengo compañeros que se dedican a terapia de pareja que lo hacen. Entonces ese libro es tan perfecto que combina las dos cosas y de la misma manera el curso de fortalecimiento para la familia. Temas de relaciones, de cómo tratar a nuestro hijo, temas educativos, es muy, muy valioso. Y luego hay otra pata principal que es el programa de recuperación de adicciones. Este sí que va como un poco más aparte porque tiene unas peculiaridades. Y rápidamente voy a comentar en qué consiste. Es un programa que tiene 12 pasos. Está basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. De hecho, la Iglesia pidió permiso para poder utilizar estos pasos y combinado con temas espirituales, ¿no? Con principios de la Iglesia. Antes, cuando se podía hacer presencialmente, pues se hacía en los centros de reuniones el mismo día y el mismo hora a la semana. Pero ahora todos los grupos se hacen vía online. Se utilizan solo las escrituras y la guía para el programa de recuperación de adicciones. No hay otros libros que se utilicen en eso. Y hay grupos para adicciones en general, grupos para adicciones a la pornografía
y los grupos de adicciones a la pornografía se separan entre hombres y mujeres. Y luego grupos de apoyo a la familia. Y una cosa muy importante es que estos programas deben ser aprobados por el presidente de Estaca. ¿Cuál han sido, igual que comentaba la caja de Pandora, ¿no? ¿Cuáles son los principales miedos con este programa? Pues lo que nos encontramos más común en todas las unidades es el miedo, ¿no? ¿Cómo voy a llamar a una persona que no tiene a lo mejor formación en terapia para que dirija un grupo de personas con adicciones? Ese es el principal miedo y la principal barrera que hay que superar para poner en marcha este programa. Pero esto es una cosa muy general. Cuando si de verdad alguien va a ponerlo en funcionamiento en alguna parte de nuestra estaca, que hable conmigo y ya vemos cosas más específicas, porque esto tiene unas peculiaridades y hay una guía para implementarlo. Entonces, pero viene tan estructurado cada sesión y cada paso, que la persona que tenga que darlo solo se tiene que ceñir a hacer lo que viene en el manual. Y es muy básico y todo muy estructurado. Y la siguiente barrera, el siguiente miedo es la confidencialidad, ¿no? Como las personas no... Hay hermanos que a lo mejor tienen algún problema con algún tipo de adicción, que sí que piden ayuda, que sí que lo reconocen, pero tienen miedo a ir a un grupo donde ya se le conozca y ya se sepa que que este hermano o esta hermana tiene esta dificultad. Y os puedo asegurar que las personas que han ido a un grupo de recuperación de adicciones, es tan fuerte el espíritu que ahí se siente y es tan sagrado el poder cómo se siente el poder de la expiación, y hay unas normas de confidencialidad que se van cumpliendo, que esa barrera ni existe, que no existe el critiqueo ni el cotilleo de los hermanos que están en ese grupo. Ese grupo, el mismo grupo en sí tiene un poder que hace que esas cosas se eliminen. Hoy en día es muchísimo más fácil. En esta página que aparece aquí arriba, si podemos poner encontrar en una reunión, y ahora mismo ponemos reuniones por teléfono, pinchamos ahí, que son las que se están haciendo online, ponemos nuestro código postal o nuestra ciudad y ahí nos dice los grupos de recuperación de adicciones que se están llevando a cabo en España o más cerca de nosotros, en lo que nos podemos incorporar. Porque aunque vayan por el paso número 10 y sean 12, yo puedo incorporarme en cualquier momento en el grupo. Entonces es muchísimo más fácil. Otra cosa, como os comenté antes, que hacemos son las capacitaciones. Es un listado, no se ve muy bien, pero es un listado de todas las capacitaciones que tenemos preparadas, que ya hemos hecho. Pero no sirve de nada, ¿no? Que yo diga, mira, hermano, el barrio 2 de Málaga, voy a darle una capacitación sobre emociones y a lo mejor, pues, ese tema sí podemos aprender algo, pero es mejor que vosotros me digáis a mí, pues mira, May, nos gustaría tener una capacitación en nuestra unidad sobre este tema, ¿no? Si veis que a lo mejor hay familias o estáis teniendo algún problema con los jóvenes o queréis que los jóvenes aprendan sobre algo. Hace 2 semanas hicimos una capacitación en Las Palmas con los jóvenes para aprender a tomar decisiones. Entonces fue algo muy interesante. Así que es mejor que vosotros nos comuniquéis. Si queréis alguna de las que ya están hechas o que ya hemos hecho, perfecto, pero que vosotros penséis según vuestras necesidades lo que podéis sacar más partido, ¿no? Y estamos planificando la agenda para ya el 2021 y ya tenemos cerradas muchas capacitaciones. Si vosotros estáis interesados, creéis que esta herramienta os puede ayudar o puede ayudar a alguno de vuestros hermanos o hermanas, pensadlo rápido y poneros en contacto conmigo, y porque cuanto antes lo pidáis, pues es más fácil cuadrar la fecha para el año que viene. Y luego, otra cosa que tenemos es la lista de profesionales. ¿Esto en qué consiste? Pues es una lista de terapeutas que son miembros y no miembros. Las personas que no son miembros, que están en esta lista de profesionales, ellos han sido capacitados
de nuestros principios básicos, la familia, el matrimonio en el templo, la ley de castidad, la palabra de sabiduría, y ellos se han comprometido a trabajar y a respetar bajo nuestras creencias. De hecho, en el caso de que haya un profesional que esté en la lista y que haya dado algún consejo que esté en contra de nuestros principios, esa persona queda eliminada, se elimina de la lista y ha ocurrido y ellos lo saben que ocurre así. ¿Y cómo funciona esto? Esta lista la tiene el obispo, la tienen los obispos. Y en el caso de que un hermano necesite una terapia o una ayuda de un profesional, es el obispo el que le da la lista al hermano o a la hermana, pero nunca recomienda a nadie. No puedo decir, mira, pues ve a este hermano o a este que han dicho que es muy bueno. No, el obispo no recomienda a nadie. Es el hermano o la hermana, en función de lo que viene, de la información que viene ahí, el que decide a qué profesional acude. Y una vez que esto ocurre, eso ya es una relación profesional entre el terapeuta y el miembro. ¿Qué significa? Que es de pago. Eso no es gratis, eso no es un llamamiento, que hay muchas personas que pueden confundirse. No es un llamamiento, eso ya es una terapia en la que tiene que pagar. Es verdad que los precios son más económicos que una terapia que en la calle, ¿no? Pero que se paga. Nunca la terapia debe ser gratuita para el miembro, nunca. Hay casos excepcionales en que se le puede ayudar de alguna manera, pero aún así el miembro debe comprometerse a pagar una parte. Nunca debe ser gratuita. ¿Y qué recomienda la Iglesia? Pues la Iglesia recomienda la terapia breve, que son entre unas 9 y 12 sesiones. Hay casos que son más complejos, que necesitan una terapia más profunda o de más tiempo. Pero en general, la Iglesia lo que recomienda es esto, que acudan a los profesionales de entre unas 9 y 12 sesiones. Y ya para terminar, quería compartir con vosotros una escritura, la escritura Doctrina y Convenio 84-88, en la que dice, y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. El Señor os ha llamado ahora a vosotros para ayudar a los hermanos y a las hermanas de nuestra estaca en sus desafíos. En servicios para la familia vemos que los desafíos emocionales están aumentando y porque el tema económico conlleva también una serie de problemas emocionales. El no encontrar trabajo influye en tu salud emocional. Entonces, que el Señor os ha puesto a vosotros ahora para ayudaros, pero el Señor tampoco se ha olvidado de vosotros. El Señor os ha dado a vosotros herramientas y servicios para la familia está ahí para ayudaros a vosotros como líderes a poner en marcha estas cosas para poder aliviar vuestras cargas. Y yo quiero dar mi testimonio de que en todo este tiempo que llevo en servicios para las familias he podido ver cómo llevando a cabo estos programas, hay muchas unidades que han puesto en marcha estas cosas y realmente se ha aliviado la carga de los líderes y en consecuencia también la carga emocional o los desafíos emocionales de muchos hermanos. Y han ocurrido muchos milagros en España, muchos milagros también en nuestra estaca y debido a la puesta en marcha de estos programas. Y lo quiero dejar en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si alguien tiene, no sé si después hay tiempo para preguntas, pero si alguien después quiere preguntar algo o lo que sea, pues estaré encantada. Yo tengo dos, pero lo que me digáis en el momento. Sí, no sé mejor, en la reunión después hay tiempo de preguntas o... Lo hacemos después, sí, casi mejor Vale. todo junto. Vale. Paco, tu tiempo. Gracias, Mai. Y gracias a todos por estar aquí, por esta invitación. Es un privilegio estar con vosotros. Una de las responsabilidades principales de un líder de la Iglesia es ministrar a los necesitados.
Esa es una de las funciones fundamentales, especialmente de obispos, presidentes de quórum y presidentes de sociedad de socorro. En lo que estamos hablando ahora, que es programas que van fundamentalmente dirigidos a los adultos. La administración, obviamente, se aplica a jóvenes y se aplica a niños. Pero estamos hablando de recursos que tienen que ver fundamentalmente con los adultos. Y nuestra primera responsabilidad como líderes es ministrar a los necesitados. Y eso tiene dos desafíos enormes para vosotros como obispos, presidentes de quórum y presidentes de sociedad de socorro. El primer desafío es saber quién necesita qué en cada momento. Y eso no es fácil de saber. Hay algunas necesidades de los hermanos que son muy evidentes. Y es fácil identificarlas y tratar de proveer ayuda. Pero hay otras muchas necesidades de los hermanos que no son tan evidentes. Y algunas veces pueden ser grandes necesidades. Por lo tanto, identificar quién necesita qué en cada momento es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y el segundo desafío es cómo ayudar. Una vez que hemos identificado la necesidad, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ministramos? Cuando el presidente Nelson hace algunas conferencias generales cambió el programa de orientación familiar por el de ministración, yo no sé si a vosotros os pasó, pero a mí me ocurrió y recuerdo vividamente que el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue ¿y eso cómo se hace? Porque lo de la orientación familiar más o menos sabíamos cómo iba. Había el mensaje en la liaona y teníamos el compañero y, en fin, más o menos ya sabíamos cómo era una visita de orientación familiar. Pero cuando el presidente Nelson dijo, no, ahora lo que tenemos es que ministrarnos unos a otros, pues bueno, sí, más o menos una idea vaga de qué es ministrar, pero ¿cómo se hace? Por lo tanto, los dos grandes desafíos que tenemos como líderes es saber quién necesita qué en cada momento y una vez que hemos identificado la necesidad, pues saber cómo ayudar. Y la manera de resolver las dos cosas es la misma, el programa de ministración, es decir, el programa de hermanos y hermanas ministrantes. Ese es el programa oficial de la Iglesia. Cada adulto es un ministro y cada adulto tiene un compañero y cada adulto tiene unas familias asignadas y tiene la responsabilidad sagrada de ayudar a los líderes a ministrar a los necesitados y estar apercibidos de sus necesidades. Ese es el programa oficial por el cual resolvemos estas dos preguntas. El programa de administración tiene que funcionar en cada unidad para que todos sepamos quién necesita qué en cada momento y podamos proveer la ayuda necesaria. Y lo que tenemos en el programa de bienestar y autosuficiencia es una ayuda auxiliar, es una ayuda al programa de administración, como ha dicho Mike, con los servicios para la familia. Lo que tenemos son recursos que ayudan a los líderes a cumplir esa sagrada responsabilidad de identificar necesidades y de ministrar. Así que me gustaría contestar a la segunda pregunta primero. ¿Cómo ministrar? Vosotros podéis decidir cómo ministrar y los hermanos ministrantes pueden decidir cómo ministrar porque conocen las situaciones y porque tienen derecho a la guía del Espíritu. Pero la Iglesia propone una serie y os ofrece y pone a disposición de líderes y de hermanos ministrantes una serie de recursos o lo que llamamos productos y servicios
para ayudar a la administración. Y me gustaría poner en pantalla un documento que, en fin, que conocemos, pero que está bien que recordemos. Porque es lo que llamamos la caja de herramientas o la colección de productos, servicios, recursos que tenemos para administrar y que están a vuestra disposición. Es decir, cuando el presidente Nelson dice que debemos ministrar a los necesitados y nosotros nos preguntamos si eso cómo se hace, bueno, pues se hace así. Entre otras maneras, con estos productos, servicios y recursos que pone la Iglesia a nuestra disposición. Una manera que la Iglesia propone es identificar o agrupar las distintas necesidades que pueden tener los miembros en estas 4 categorías. La Iglesia dice, hay algunas necesidades de los miembros que son urgentes, necesidades que son inmediatas y a las que hay que responder con urgencia. Y dentro de este grupo, pues están las ofrendas de ayuno, está la plataforma Just Serve, que viene de camino, están los servicios humanitarios o respuesta ante emergencias, de la que hemos tenido una práctica sobre el terreno este año con la respuesta que LDS Charities ha dado a las consecuencias del COVID. Y está la preparación en caso de emergencia, de la que hablaremos al final, de cómo podemos prepararnos para cuando ocurra alguna emergencia. Luego hay una segunda área que la Iglesia ha identificado que los miembros pueden necesitar y que han agrupado en una categoría que llama la salud emocional y mental. Y aquí están tanto recursos que antiguamente estaban en el Departamento de Bienestar como recursos de los que nos ha hablado Mike que estaban y están y siguen estando dentro de servicios para la familia. Aquí tenéis como líderes pues una línea de comunicación, bien por teléfono, bien por email, para hacer consultas sobre cómo manejar ciertas situaciones que pueden ser desafiantes de manejar. Servicios misionales, como preevaluar a jóvenes que están pensando en salir a la misión, ya se ha hablado de esto. Y luego de los cursos que también hemos estado hablando ahora, que tienen que ver con el programa de recuperación de adicciones, fortalecer el matrimonio y fortalecer a la familia. Y se ha añadido recientemente uno, como sabéis, y además se ha traducido, ya está disponible en nuestro idioma, que es el curso de resiliencia emocional. Bueno, pues estos son recursos y servicios que tenemos a nuestra disposición, que la Iglesia pone a nuestra disposición para ministrar a los necesitados. Otra área, educación para el futuro, donde están cursos o grupos pues que conocemos bien, como el de educación para un mejor empleo, el curso de habilidades para la vida, que se ha diseñado específicamente para los jóvenes adultos solteros, ahora jóvenes adultos, English Connect, con los 3 niveles que tiene, Pathway, para prepararse, para hacer estudios universitarios online en la Universidad BYU Idaho, y finalmente el Fondo Perpetuo para la Educación, pues para aquellos que necesitan formación profesional y tienen escasez de fondos para afrontar los pagos de la matrícula o de libros. Y finalmente, en el área de finanzas y trabajo, pues igual. El curso de finanzas personales, cómo iniciar el negocio, encontrar un mejor empleo, los centros de autosuficiencia que se pueden habilitar uno en cada estaca, o el almacén del Señor que puede estar funcionando en cada barrio. El listado de todos los talentos y habilidades que tienen los hermanos y que ponen a disposición del obispo para ayudar a los necesitados. Es decir,
Cuando el presidente Nelson nos invita a ministrarnos unos a otros, se refiere a esto, se refiere a utilizar estos recursos para ayudar a satisfacer estas necesidades. Lo cual nos lleva a la primera conclusión importante sobre esta hoja de recursos, y es que es una hoja viva y es una hoja que va a estar cambiando y actualizándose permanentemente. ¿Por qué? Porque las autoridades están constantemente diseñando nuevos recursos y nuevos productos y actualizando los que existen para satisfacer las necesidades de los miembros. Así que, pues, estas agrupaciones cambiarán, entrarán recursos adicionales, más recursos aquí cada vez. Los que hay se actualizarán con los manuales, con los vídeos, y esto va a estar constantemente cambiando para que sea posible, que sea permanente lo que importa. Y lo que es permanente y lo que importa es que podamos ayudar y ministrar de una manera cada vez más eficaz a los hermanos. Una observación importante para enfatizar lo que ha dicho Mai antes. Cada uno de estos recursos debe utilizarse tal y como está diseñado el recurso. Utilizar los recursos de bienestar y autosuficiencia es una opción. Como obispos, como presidentes de quórum, como presidentes de sociedad de socorro, podéis utilizarlos para ministrar a los hermanos o utilizar aquellos otros recursos que sintáis y que consideréis que son eficaces para vuestra administración. Esta es una propuesta. Ahora bien, si se utiliza esta propuesta, si se utiliza estos recursos, si se acepta esta invitación de la Iglesia, la invitación es que los recursos se utilicen tal y como están diseñados. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, como dijo el elder Robert Gay cuando presentó esta colección de recursos, él dijo, no podemos esperar tener un experto en cada cosa, en cada capilla del mundo. No podemos esperar tener en cada capilla un experto en psicología, un experto en orientación laboral, un asesor financiero, un asesor de empresa, un asesor educativo. Es impensable que podamos esperar tener en cada capilla un experto que pueda ayudar de una manera eficaz a los hermanos en sus distintas necesidades. Y dijo, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido llamar a un equipo de expertos y les hemos dicho lo que queríamos y les hemos pedido que diseñen materiales de tal manera que coloquen la experiencia en los materiales. Así que cuando hablamos de ministrar, el experto es el manual. Y lo único que tenemos que hacer, o lo único que tienen que hacer aquellos que ministran necesidades, es seguir los materiales tal y como están diseñados. Porque la experiencia está en los materiales. La segunda razón es que los materiales están diseñados para cumplir una promesa profética. Cada uno de los manuales comienza con una carta de la primera presidencia. Y en esa carta de la primera presidencia se dice una cosa muy importante. Se dice, si se siguen estos materiales, usted logrará tres cosas. Paz, esperanza y progreso. Paz en el corazón, en medio de la turbación, en medio del problema. Esperanza, confianza, conocimiento de que la situación es superable y además va a progresar, va a salir de esa situación. Eso es una promesa profética que se cumple cuando seguimos los manuales.
Y en tercer lugar, y ahora voy a compartir la pantalla otra vez, es muy importante seguir los manuales porque están diseñados para cumplir lo que se llama o para ayudar a seguir los hermanos lo que se llama el modelo de compromiso. ¿Qué es el modelo de compromiso? Pues el modelo de compromiso está resumido en esta gráfica. Cuando las personas vienen a estos recursos, vienen en grupo y a reuniones, como sabéis, reuniones de grupo. Como regla general, son reuniones que se tienen a cabo una vez a la semana durante 2 horas, durante 12 semanas. Esa es la regla general. Hay algunos recursos que requieren menos semanas, como el de resiliencia emocional, me parece que son 9 semanas, y algunos que requieren más, como el de English Connect, que son 25 semanas. Pero como regla general, la pauta es una reunión semanal, pero todos los recursos llevan este mismo modelo de compromiso. Las personas que se reúnen aprenden del manual Mi Fundamento, donde aprenden principios, habilidades y hábitos de autosuficiencia. Esto ocupa los primeros 20 minutos de la reunión de grupo. Después, durante 1 hora, aprenden técnicas para resolver el problema en el que están. Si es de búsqueda de empleo, técnicas de búsqueda de empleo. Si es un problema de administración del dinero, de deudas, pues técnicas para manejar las finanzas personales y familiares. Si es de orientación laboral, porque no saben qué estudiar y no saben cómo mejorar su situación laboral por medio de la formación, pues técnicas para elaborar un plan educativo. Si es un problema emocional, pues aprenden recursos para afrontar situaciones de estrés, emocionales, de pérdidas, en fin, en cada grupo su manual y con sus técnicas. Después, todos los participantes tienen unos minutos para meditar y para reflexionar, en el que responden a 2 preguntas y siempre son, no importa el grupo que sea, siempre son las mismas 2 preguntas. ¿Qué es lo más importante que he aprendido hoy? ¿Y qué es lo que voy a hacer a partir de ahora como consecuencia de ello? Es un momento fundamental donde los participantes del grupo reciben revelación personal para aplicar las enseñanzas a su situación. Y entonces adquieren compromisos. Compromisos que están diseñados y que están reflejados en la lección. Y cada semana adquieren esos compromisos para cumplir durante la semana. Y aquí es donde viene la parte más importante del grupo, que es actuar durante la semana. Lo más importante que ocurre en un grupo de autosuficiencia ocurre entre reuniones. Lo que hago cada día con lo que he aprendido y con los compromisos que he adquirido. Medité y reflexioné sobre lo más importante que he aprendido hoy y he tomado decisiones sobre lo que haré como consecuencia de ello y durante la semana lo pongo en práctica. Y además lo comparto, bien con mi familia, bien con mi compañero de acción, y cuando regreso a la siguiente semana a la reunión de grupo, doy un informe. Este es el modelo de compromiso. Y existe el modelo de compromiso para lograr esa promesa profética de la que habla cada manual en la carta de la primera presidencia. En una palabra,
el modelo de compromiso ayuda a que las personas sean autosuficientes. ¿Cómo ayudamos a las personas que tienen necesidades a resolver esas necesidades, a satisfacer esas necesidades? Ayudándoles a ser autosuficientes. ¿Qué significa ser autosuficiente? Como dijo el Elder Bednar en una charla fogonera que dio en Buenos Aires hace algunos años. Sabéis que a Elder Bednar le gusta dar las charlas fogoneras de la manera más valiente que yo he visto. Él no lleva preparado una charla, sino que se levanta y dice, preguntad. Vosotros preguntáis y yo respondo. Y puede salir cualquier pregunta, pero él siempre sale airoso. Y un obispo preguntó, ¿cómo puedo ayudar a los miembros de mi barrio a ser más autosuficientes? Entonces él enseñó algo muy interesante. Él dijo, no nos gusta la palabra autosuficiencia, pero no hemos encontrado una mejor. Pero dejadme que os diga qué es lo que entendemos las autoridades por autosuficiencia. Y dijo, ser autosuficiente significa que el primer lugar donde busco la solución a mis problemas es aquí dentro, en mí mismo. Y luego dio a resultas de esto dio una explicación que es antológica y que yo pasaré el link del vídeo porque es digno de ver y de aprender. Pero enseña algo interesante y es que las personas son capaces de resolver sus propios problemas y de lograr sus propias metas cuando son capacitadas, cuando se comprometen y cuando se esfuerzan diariamente. Capacidad, compromiso y esfuerzo son los 3 requisitos de la autosuficiencia y servirnos unos a otros. De manera que los manuales y los materiales están diseñados para ayudar a los hermanos a ser autosuficientes. ¿Y por qué estos programas se llevan en grupo? ¿Por qué es necesario venir a un grupo? Porque en el grupo hay poder. En el grupo de autosuficiencia hay poder. Decía el Elder Ballard, la Iglesia se gobierna por consejos y no hay ningún problema de este mundo que no seamos capaces de resolver si no lo tratamos en consejo. Si lo tratamos en consejo. Y un grupo de autosuficiencia es un consejo. Enseñó una cosa muy interesante una presidenta de la primaria de Staka, en Alemania. Ella hablaba de por qué un consejo, una reunión de consejo, un grupo y un consejo es importante. Y ella dijo algo muy interesante que no se me olvida. Dijo, en un consejo pongo a 10 personas a pensar en la solución de mi problema. Para resolver mi situación puedo contar con la mente, con la inteligencia, con los recursos, con la sabiduría de 10 personas que tengo a mi alrededor. Y eso es mucho más de lo que yo soy capaz de hacer por mí misma. Cuando ponemos esos recursos a trabajar en consejo, el poder es grande de ayudarnos unos a otros. De modo que esto ayuda a contestar la primera pregunta importante. ¿Cómo ministramos? Usando los recursos y usándolos tal y como están diseñados porque cumplen una función. Y ahora para contestar a la segunda pregunta, que es pues igualmente desafiante. ¿Cómo identifico o cómo sé yo quién necesita qué en cada momento? Como hemos dicho anteriormente, el programa de
administración es el recurso oficial. Y la Oficina de Área de Europa ha habilitado una ayuda adicional que hemos estado divulgando y que todos conocéis y que se llama la encuesta de los cursos de autosuficiencia. Lo que ha hecho la Oficina de Área es simplemente crear un formulario de Microsoft, en este caso, funciona igual que los formularios de Google, con un link, y cuando uno pincha en el link, pues se abre este cuestionario. Y en este cuestionario hay, pues, la misma lista de los recursos que hemos visto antes en aquellas 4 categorías de pues, emergencia, salud emocional y mental, educación para el futuro y finanzas y trabajo. Los mismos recursos que estaban allí están aquí, aquellos para los que se necesita hacer un grupo. Y no todos, efectivamente, hay algunos que no están puestos aquí. Por motivos de confidencialidad, lógicamente, pues no está incluido aquí el grupo de recuperación de adicciones. Pero el resto de grupos, cursos, están aquí. Por lo tanto, a través de este formulario, los presidentes de Quórum y las presidentes de Sociedad de Socorro pueden preguntar a los miembros activos, a los miembros menos activos, a los amigos. Pueden extenderles la invitación y decirles, ¿quieres rellenar esta encuesta para manifestar tus intereses o tus necesidades? Recomendamos que a la hora de inscribirse, cada uno se inscriba solo en un curso cada vez por motivo de lo exigente que es la participación en un curso, por todas las tareas y compromisos que hay que cumplir entre reunión y reunión durante la semana. Pero es solamente una recomendación. Si alguien quiere registrarse en más de un curso, puede hacerlo. Pero esto es una manera fácil, como tienen los presidentes, los líderes, tenéis, de hacer aflorar necesidades básicas. Y alguien puede decir, pues yo necesito formación, o yo necesito, o bien que estoy desempleado, o bien que quiero un mejor empleo, o como estoy desempleado, necesito urgentemente ayuda para encontrar un empleo rápidamente y me apunto al taller de búsqueda acelerada. O tengo un negocio y necesito mejorarlo o estoy pensando en iniciarlo. O tengo problemas con las finanzas. En fin, cada uno marca aquí lo que quiere. Yo marco iniciar un negocio y le doy al siguiente y se me pide que ponga mi nombre, que ponga mi dirección de email para que se pueda contactar conmigo, que se ponga el teléfono, como en las películas, el 555. ¿A qué barrio pertenezco y en qué estaca o comunidad autónoma? Se me pide en qué idioma prefiero recibir o estar en un grupo, porque tenemos extranjeros, pues yo lo quiero en español. Se pide también indicar el rango de edad, donde es posible, pues preferimos poner grupos por rango de edad para no juntar pues gente mayor de 31 con gente, bueno, aquí se han puesto 12 porque English Connect permite alumnos desde los 12 años, pero en fin, el resto de recursos está más orientado a mayores y desde luego siempre que haya menores, pues tiene que venir con un permiso de los padres o tutores. Quería llegar al final y rellenar estas cosas ficticiamente porque esta encuesta provee otra ayuda tremenda, grande, útil para los líderes, que es que ayuda a identificar también, lo llaman voluntario, quienes están dispuestos a ser facilitadores
de grupos. Es decir, no solamente quién está dispuesto a recibirlo y necesita recibirlo, sino quién está dispuesto a facilitar. Pues alguien puede venir aquí, bueno, pues yo me siento a gusto siendo facilitador, aunque no se necesita ser un experto, porque cualquiera puede facilitar cualquier tipo de grupo. Pero bueno, la oficina de área da esta opción de decir, yo me siento a gusto en un grupo de finanzas y además, pues en resiliencia emocional. Estas dos cosas, yo me siento muy a gusto en un grupo hablando de estos temas. Y aunque el modelo es el mismo y voy a hacer exactamente lo mismo que en cualquier otro grupo, porque el modelo de compromiso es el mismo, pero bueno, hablar de estos temas yo me siento muy a gusto. Pues ya está, le doy a siguiente y ya está. Lo que se crea es un registro por el cual tenemos un listado de personas que, por un lado, han manifestado que necesitan y por otro han manifestado en qué están dispuestos a ayudar o qué tipo de grupo están dispuestos a facilitar. Con lo cual, la pregunta de esa otra pregunta difícil de cómo identificar a los necesitados se contesta fácilmente. Cada viernes enviamos a las estacas los resultados de la encuesta, porque los formularios de Microsoft, igual que los formularios de Google, cada vez que alguien manda el formulario contestado o que ha participado en la encuesta, Microsoft crea automáticamente una hoja de Excel y cada línea de la hoja de Excel es una respuesta. ¿Vale? Pues entonces aquí tenemos que el día 19 de octubre alguien se apuntó en el grupo de educación de empleo que se llama Serrano, se apellida Serrano, debe ser una bellísima persona, con esta dirección de email, con este teléfono del barrio de Fuengirola, de la Estaca de Granada, que prefiere recibir el curso en español del rango entre los 19 y los 30 años y en este caso no se postuló como facilitador. Pero en este segundo caso sí. El 9 de noviembre en English Connect, el hermano Rojas, con este email y con este teléfono, que vive en Benalmádena y que pertenece a la Estaca en español, es mayor de 31 y además se ofreció como facilitador en servicios para la familia, para los grupos o los cursos de fortalecer a la familia y fortalecer el matrimonio. Con lo cual, estamos ofreciendo recursos, servicios, productos para saber cómo ministrar, que es seguir los manuales tal y como están diseñados. Y por otro lado, además, estamos ayudando a los presidentes de Quórum y de Sociedad de Socorro a identificar a las personas, no solamente con sus nombres y apellidos y sus datos de contacto, sino manifestando qué tipo de grupo de necesidad tienen. Es evidente que los recursos que ponemos a disposición de los líderes no agotan todas las necesidades. Hay necesidades que no entran, que no caben aquí en estos grupos, que no caben en estos recursos. Sigue siendo necesaria la administración del programa de hermanos ministrantes. Eso no se sustituye y nunca se sustituirá. Y estos recursos seguramente no abarcan todas las necesidades y todos los matices de necesidades de las personas, pero son una aproximación y es posible que ayuden a una gran parte de la población de la Iglesia. Pues aquí están a vuestra disposición para hacerlo. Así que hay un proceso para que lo tengáis de una manera resumida y muy visual
de cómo seguir este camino, y el proceso es este. Por un lado, están los hermanos que tienen necesidades y por el otro lado, formamos grupos con esos hermanos según cada uno según su necesidad y los formamos grupos para ministrarles. Esos son los dos extremos del palo. Por un lado hay miembros de la iglesia que tienen necesidades, no sabemos cuáles ni dónde están los hermanos ni quiénes son, y el final del proceso es que los sentamos dentro de un grupo, porque ahí es donde podemos ministrarles de manera eficaz y de una manera ordenada. Bueno, pues el proceso para identificar a esos necesitados y traerlos a los grupos, el proceso básicamente es este. Los especialistas de autosuficiencia reciben cada viernes el listado de los solicitantes de los cursos de Mi Estaca. Este es el link de que hablábamos antes, que se puede divulgar entre todos los miembros y no miembros para invitarles a que contesten la encuesta. Y contestando la encuesta se producen los listados. Y esos listados son los que enviamos cada semana a los especialistas de autosuficiencia para que tengan identificados quién necesita qué. Si hay 6 solicitantes o más de un mismo curso, si hay 6 que han contestado que quieren ir al grupo de empleo en un mismo barrio, pues se forma un curso, se forma un grupo. Se rellena la hoja de asistencia, el especialista rellena la hoja de asistencia y asigna a un facilitador. Bien de los facilitadores que ya tenéis llamados, o bien se puede llamar a estos hermanos que en la propia encuesta se han ofrecido para ser facilitadores. Así que yo, como especialista de autosuficiencia, relleno la hoja de asistencia, ahora la veremos, relleno la hoja de asistencia y se la doy a un facilitador y le digo, mira, te ha tocado, tú te has ofrecido para ser facilitador, eres llamado como facilitador, pues este es tu grupo. Quiero que llames a estos hermanos, te pongas de acuerdo con ellos y decidáis juntos el día y la hora en la que vais a hacer la reunión semanal. Así que ponte en marcha. ¿Qué es lo que hace el facilitador? Convoca a los participantes de la hoja de asistencia que le han dado, deciden juntos cuándo será la reunión semanal y una vez que lo han decidido, registra el grupo en este otro link de cómo registrar y cerrar un grupo de autosuficiencia. ¿Vale? Lo registra en la página web oficial de la Iglesia. Y llegado el día, pues llevan a cabo la reunión de grupo y están listos para recibir incluso los participantes de otras estacas hasta completar el grupo. Esta es una de las novedades que ha introducido la oficina de área con esta encuesta. A veces el programa de autosuficiencia y esta ayuda se hace en grupo. Y a veces no es fácil formar un grupo en un barrio porque no hay hermanos suficientes. Incluso a veces en una estaca, en un momento determinado, no hay hermanos suficientes para formar un grupo. Un grupo se forma idealmente con hermanos de entre 6 y 12 hermanos. Si hay menos de 6, pues tenemos un problema. Si hay más de 12, no, porque lo dividimos y hacemos 2 grupos. Pero si hay 1, hay 2, hay 3, bueno, pues podríamos formar un grupo de 1, un grupo de 2, pero el programa no es tan eficaz. ¿Qué es lo que ha habilitado el área? Si no somos capaces de formar un grupo en el barrio, que es lo ideal, pues hacemos un grupo multibarrio dentro de la estaca y el especialista de estaca puede ayudar a completar grupos dentro de la estaca. Pero incluso si dentro de la estaca no hay hermanos suficientes para completar un grupo, podemos invitar a hermanos de otras estacas para completar grupos, ¿vale? Por eso se dice aquí que los facilitadores y el grupo están listos para recibir participantes de otras estacas si se requiere. Esto es voluntario, por supuesto. Por eso se invita a que el especialista de estaca publique en el calendario de grupos todos los grupos de la estaca registrados por los facilitadores.
Cuando el facilitador registra este grupo, el especialista destaca recibe un email diciendo: se ha formado un grupo en Fuengirola, o se ha formado un grupo en Nerja, o se ha formado un grupo en Granada, de que el grupo es de finanzas, el facilitador es fulanito de tal y estos son los participantes. Ese es el email automático que recibe el especialista destaca. Con ese email, el especialista destaca puede decidir, en consulta con el facilitador, publicar ese grupo en el calendario, de tal manera que todo el mundo puede consultar el calendario de grupos. Déjame que pinche en el calendario de grupos para que veáis la pinta que tiene este recurso compartido. Ahora mismo, pues hay grupos de English Connect 1 que están funcionando. En noviembre había grupos registrados de buscar un mejor empleo, de resiliencia emocional. Aquí hay uno de fortalecer el matrimonio. Aquí uno de educación para un mejor empleo. Los de English Connect. Entonces, si yo pincho en resiliencia emocional, pues se me abre esta pestañita que me dice que se reúne los lunes y que el email del facilitador es este, con lo cual cualquiera puede ponerse en contacto y decir: ¿puedo incorporarme a tu grupo? Y finalmente, yo actualizo cada viernes los listados con todos los cambios que ha habido, marcando en el listado a aquellos hermanos que ya se han incorporado a grupos y añadiendo al listado los nuevos que se han registrado a lo largo de la semana. Si solo tengo uno o dos solicitantes para un curso, intento enviarlos a un grupo ya organizado o los remito a los hermanos ministrantes. Eso es una decisión que puede tomar el especialista de estaca o el especialista de barrio. Si tengo entre 3 y 5, que es el otro rango, 1, 2 o 3, de 3 a 5. Si tengo de 3 a 5 de un mismo curso, pues decido con los líderes si formo grupo propio, aunque sean menos de 6, o si los envío a un grupo organizado, y falta decir aquí, o si los envío a los hermanos ministrantes. Bueno, esta es la dinámica para formar los grupos y el procedimiento que hemos habilitado. Finalmente, para terminar con esta parte, me importa mucho compartir con vosotros el último formulario de esto que voy a compartir y que es la hoja de asistencia. El facilitador de un grupo lleva a cabo la hoja de asistencia. Esta es la hoja que esperamos que el especialista de estaca o el especialista de barrio le dé cumplimentada al facilitador. Si es un grupo de estaca, pues el especialista de estaca pone aquí los nombres del listado, de los 5, de los 6, 7, 8, 9, 10 del listado que han manifestado querer un determinado grupo. Aquí dice qué tipo de grupo es, qué tipo de grupo es, si es de finanzas, de empleo, de trabajo, de educación, de resiliencia, de familia, de lo que sea. Y aquí asigna el facilitador y pone el nombre del facilitador. Pone los teléfonos y los emails de estas personas y esta es la hoja que le entrega al facilitador diciéndole: este es tu grupo, estos son los participantes de tu grupo, llámalos, poneos de acuerdo y completad lo primero de todo, día, hora y lugar. Y cuando lo hayáis decidido, registras el grupo. Y ahora, todas las semanas, el facilitador registra la asistencia.
Cada participante tiene 12 celdillas para registrar la asistencia, que se corresponden con las 12 lecciones del manual de mi fundamento, que es común a todos los grupos. De modo que si una persona viene la primera semana, yo marco la primera casilla que habla de, hemos identificado las casillas con los títulos de las lecciones. La primera lección habla de los principios de autosuficiencia. Pues hemos puesto la palabra principio y marco la primera casilla. Con esto indico que la persona ha venido la primera semana. Si viene la segunda semana, pues marco la casilla donde pone fe, porque la segunda lección de mi fundamento es fe en Jesucristo. Si la tercera semana no ha venido, que habla de administración del dinero, esta casilla no la marco. Si ha venido la cuarta, pues sí marco esta, marco la cuarta. Si la quinta no ha venido, no la marco. Si ha venido la sexta, sí. Con lo cual, no solamente estoy marcando cuándo ha venido y cuándo no, sino que además sé como facilitador qué principios, habilidades y hábitos de autosuficiencia no está poniendo en práctica. Recordad que cada lección tiene sus compromisos a cumplir durante la semana. De modo, si yo no he venido a la reunión de la tercera semana sobre la administración del dinero, no solamente no he venido esa semana a la reunión, es que además, durante la semana, no he puesto en práctica los compromisos que iban con la lección. No he puesto en práctica este principio. ¿Vale? La parte de atrás de la hoja de asistencia tiene espacio para registrar a qué barrio pertenece la persona, porque puede haber grupos multibarrio. Hay aquí alguna información sobre la situación del participante, si es miembro de la iglesia o no, si es un nuevo miembro, es decir, bautizado en el último año, si es un misionero retornado, regresado en el último año, si es un líder en el barrio o en la estaca, si es un estudiante del Fondo Perpetuo y qué profesión es la suya. Y por último aquí se registran los compromisos con un número. Según el grupo hay 4 o 5 compromisos que cumplir cada semana. Como se da un informe de lo que he hecho durante la semana, el facilitador marca aquí que la primera semana alguien no ha cumplido, esta persona no ha cumplido ningún compromiso, le pongo un 0. Que ha cumplido 3 de los 5, pues pongo un 3. O 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 5, 5, voy marcando el número de compromisos y aquí los resultados se ha conseguido su meta. ¿Por qué es importante registrar esta información? Es útil para los facilitadores saber cómo están progresando cada uno de los participantes y cómo están participando, pero también es muy importante para vosotros como líderes. La recomendación es que el facilitador comparta la hoja de asistencia con 2 personas cada mes, idealmente cada 2 semanas y como mínimo cada mes, que comparte esta hoja de asistencia con el especialista de estaca para que se use en el Consejo de Autosuficiencia de la Estaca y se sepa cómo está progresando el programa, y también que la comparta con los obispos para que en el Consejo de Barrio se pueda saber cómo están progresando o participando los miembros. ¿Qué pasa si hay un hermano que se apuntó, vino la primera semana, pero no ha venido ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta? Y como obispo o como presidente de quórum recibo copia de la hoja de asistencia y veo que este hermano acudió la primera semana y ya ha dejado de venir. Bueno, pues tengo que hablar con él, o yo personalmente, o a través de los hermanos ministrantes y preguntar qué pasa, por qué has dejado de ir y averiguar cuál es la razón. O qué pasa si hay un hermano que está viniendo todas las semanas, es muy puntual y muy cumplidor, viniendo a las reuniones,
Pero en el registro de los compromisos, el facilitador pone 0, 0, 0, 0, 0. Pues es otro candidato a que hablemos con él y decirle, ¿qué pasa? Estás asistiendo a los grupos, pero tienes una actitud muy pasiva, no estás cumpliendo los compromisos. Y ayudarle, y podemos averiguar que el hermano o la hermana dice, son muy difíciles, no sé cómo hacerlo, mi compañero de acción no me ayuda, o es un rollo, o no lo comprendo, yo qué sé, lo que sea. Bueno, ese es el circuito de uso de los recursos. Tenemos recursos a vuestra disposición que enseñan a ministrar y además se ha habilitado un procedimiento por el cual es fácil identificar quién necesita qué. Por un lado, la colección de recursos y por otro lado, la encuesta con las hojas de resultados y los facilitadores que formen grupos con la ayuda de los especialistas. Con estas dos herramientas fáciles podemos responder a esas dos preguntas difíciles que tenéis sobre los hombros. ¿Cómo sé quién necesita qué en cada momento y cómo le ayudo? A la primera pregunta, invitándole a responder la encuesta. Y a la segunda pregunta, invitándole a participar y comprometiéndole a participar en los grupos y a llevar a cabo los compromisos que hay en los grupos. Por último, se me pidió que brevemente hiciera una introducción al plan de emergencia. Esto muy rápidamente. Las estacas han recibido el modelo de plan de emergencia diseñado por la Iglesia, al que nosotros hemos añadido localmente algunos recursos, haciendo énfasis en algo que el plan de emergencia menciona pero que no desarrolla. ¿Vale? Todos conocéis esta portada. Esta es la portada de la guía de planificación para emergencias de estaca y de barrio. Y ahí hay una serie de formularios para usar a nivel de barrio, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de estaca. Estos son los formularios oficiales. Información importante sobre miembros con necesidades especiales, desastres potenciales, el informe del desastre, quiénes son los que pueden ayudar desde el área y las responsabilidades del organigrama, recursos y habilidades de los miembros, cuando ocurre una emergencia o un desastre, recursos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es fácil de seguir. En lo que me quiero centrar es que hemos dividido este plan de emergencia en 3 áreas. Un plan de emergencia tiene un área de preparación, un área de previsión y un área de respuesta. Y a cada una apunta una organización. La preparación. Necesitamos miembros y familias que estén preparados, con buenos hábitos, con un buen almacenamiento, con una buena gestión de las finanzas y con conocimientos básicos de cómo reaccionar cuando ocurre una emergencia, una inundación, un movimiento sísmico. Estáis en un área sísmica en la estaca de Granada y Almería, un incendio, un desabastecimiento de mercados porque hay pues huelga de transportes, qué sé yo, las cosas que puedan ocurrir, ¿no? Bueno, necesitamos que los miembros estén preparados y aquí hay una tarea
para elaborar un plan de acción de los hermanos ministrantes. Y, por supuesto, espacio para hacer charlas y capacitaciones y reuniones y hablar de ello en los mensajes, en los discursos, en las conferencias, es decir, como lo queráis hacer, pero esta sí es una tarea del día a día de líderes y hermanos ministrantes. Asegurarnos de que las familias están preparadas. Y en este plan de emergencia hemos puesto, pues, algunos recursos sobre cómo las familias pueden estar preparadas. Por ejemplo, hemos incluido una lista de verificación y la invitación es que en familia se haga este ejercicio, de modo que todos los miembros de la familia sepan responder a estas preguntas. Entiendo las posibles emergencias a las que estoy expuesto y su impacto, porque aunque es cierto que las emergencias son imprevisibles, también es cierto que estamos expuestos a ciertas emergencias. Por ejemplo, en Madrid, pues es difícil que nos veamos expuestos a la erupción de un volcán, porque en Madrid no hay volcanes. Pero estamos expuestos a otras emergencias, ¿vale? Tengo un kit de emergencia de 72 horas. ¿Por qué de 72 horas? Dicen las autoridades que 72 horas es lo que necesitan las instituciones, los sistemas de emergencia de la administración para restablecer el orden. Pues restablecer el agua, restablecer la luz, restablecer el gas, en fin, para volver a una cierta normalidad después de que ha ocurrido una catástrofe. Por lo tanto, es bueno que tengamos un kit de emergencia para manejarnos bien esas primeras 72 horas donde todo está por los aires. Tengo almacenamiento de alimentos y agua, tengo un plan de emergencia, informo a mi presidente de Quórum de Elders y de la Sociedad de Socorro sobre mi situación, o pregúntese lo siguiente. Hemos hablado en familia acerca de las posibles emergencias. ¿Qué hago si no se recoge la basura? ¿Qué hago si los calentadores no funcionan? ¿Qué hago si no hay electricidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Otro recurso que hemos habilitado, bueno, hay también aspectos espirituales y de administración de la Santa Cena, lo hemos vivido y lo estamos todavía viviendo con el COVID. Y sobre todo, cómo seguimos prestando ayuda a los necesitados cuando hay una emergencia, que puede ser muy desafiante proveer la ayuda, pero seguramente es más necesario que nunca, ¿vale? Estoy al tanto de las necesidades espirituales y temporales de las familias a las que ministro. Conozco el procedimiento establecido por el obispo para disponer de los recursos del almacén y distribuirlos en estos casos de emergencia. Aquí hay un catálogo de las 10 emergencias más habituales y cómo hacer una primera respuesta, ¿no? Pues en caso de una sequía, en caso de agresión, en un clima severo, un incendio, un terremoto, una inundación, etc. Cuando hablamos tengo la mochila de 72 horas, pues aquí se habla, es una ficha en la que se dice qué debe contener esa mochila de 72 horas y con los teléfonos de emergencia, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, aquí hay material para hacer un plan en la estaca este año 2021 y que la próxima emergencia nos pille a todos muy bien preparados. La tarea del barrio, y esto es algo que un barrio, un consejo de barrio, tiene que tener preparado y tiene que actualizar, es una previsión, un plan de previsión. Es decir, el obispo con su consejo de barrio tiene que sentarse y decir cuáles son los riesgos potenciales a los que estamos expuestos en esta ciudad. De todas las emergencias que pueden ocurrir, ¿qué es lo más previsible que podría ocurrir en nuestra ciudad? Estamos expuestos a terremotos, estamos expuestos a inundaciones, estamos expuestos a incendios, estamos expuestos a sequía, a huelgas, ¿a qué estamos expuestos?
¿cuáles son las familias más vulnerables del barrio? Si ocurre una emergencia, ¿cuáles son las familias que más van a sufrir y que más ayuda van a necesitar? Eso hay que tenerlo previsto. Tenemos hermanas y hermanos muy mayores, tenemos personas con discapacidades, tenemos personas que viven en lugares donde la comunicación es difícil. Hay que identificar y tener ese listado de personas, y hay un formulario en el plan de emergencia para rellenar y tener ese listado y sus datos de contacto. En tercer lugar, y esto es una cosa que el barrio tiene que tener viva, ¿cuáles son los recursos de los miembros? ¿De quién podemos tirar que tiene habilidades especiales? Habilidades para, no sé, manejar equipos de telecomunicación. ¿Quién tiene una emisora? Imaginaos que el desastre pues corta las vías de comunicación. Bueno, ¿de quién podemos tirar? ¿Quién puede hacer arreglos de emergencia inmediatos de mucha urgencia, como tapar una fuga de agua, por ejemplo? Bueno, pues estos recursos identificados de los miembros, también hay un formulario ahí para identificarlos. Y por último, ¿cuál es el plan de acción? Es decir, si estos son los riesgos potenciales, si estas son las familias vulnerables y si estos son los recursos que tengo de los miembros, ¿cómo voy a juntar todo en caso de que ocurra la emergencia? ¿Vale? Y por último, esto es la previsión. Y por último, la respuesta. La respuesta siempre se da a nivel de estaca. Es decir, ante una emergencia, el presidente de la estaca es el líder local que coordina la respuesta. Dentro de la iglesia, es decir, entre las unidades, los líderes locales, los miembros y toda la estructura, como la coordinación con las autoridades civiles, con la comunidad y con los recursos de fuera. Y hay una respuesta en 3 fases. Hay acciones inmediatas que hay que tomar, hay acciones que hay que tomar en los próximos días y hay acciones a medio y largo plazo. Y en este plan de emergencia hay formularios para cada una de las 3 fases. Es decir, yo soy presidente de estaca y ha ocurrido un terremoto en el territorio de mi estaca. ¿Qué es lo que tengo que hacer de manera inmediata? En este plan está y ahí se ve lo que hay que hacer. Y una vez que hemos dado respuesta inmediata a la catástrofe, ¿qué hay que hacer en los próximos días? Porque habrá familias que se han quedado sin casa, hay que alojarlas, hay heridos a los que hay que cuidar, hay que reparar cosas, qué sé yo, ¿no? Y qué cosas hay que hacer a medio y largo plazo. Bueno, este plan de emergencia, que está dividido en 3 partes, es la invitación que nos hacen las autoridades para trabajar este próximo año. Esta es la parte del barrio, con los formularios que usa el barrio, desastres potenciales. Y aquí hay en este formulario hay un catálogo de posibles interrupciones que pueden ocurrir como causa de los desastres potenciales que podemos identificar y que será distinto en cada barrio. Y esto es algo en lo que este formulario es algo en lo que tiene que trabajar el Consejo de Barrio. El segundo, información importante de miembros con necesidades especiales. Bueno, si ocurre alguna de las cosas que hemos previsto, qué necesidad especial, qué miembro, qué información de contacto y a quién contactará esta persona en caso de una emergencia. Evidentemente, será el hermano ministrante o la hermana ministrante como primer contacto, ¿no? Una de las primeras cosas que hay que hacer cuando ocurre un desastre es hacer un informe que enviar al área. El obispo elabora un informe y se lo da a la estaca y la estaca colecciona los informes de los barrios y hace este mismo informe para dárselo al 70 de área, para que la iglesia esté informada inmediatamente
de lo que ha pasado y cuál es la situación de los miembros y de los edificios de la Iglesia. ¿Y a quién enviar los informes? Pues este es el Consejo de Emergencia. El Consejo de Emergencia está compuesto por las personas que pone la Iglesia a disposición de una emergencia, empezando por el 70 de área, y lo compone una segunda parte que es a completar localmente. Aquí debe estar el presidente de la estaca y del presidente de la estaca para abajo, pues el comité de emergencia que organiza la estaca, que puede incluir a los obispos, puede incluir especialistas de todo tipo, entre ellos especialistas de comunicación, especialistas de relaciones con la comunidad, etc. Recursos y habilidades de los miembros, que es lo que habíamos hablado antes. ¿Qué equipo o habilidad? ¿Qué miembro tiene este equipo o esta habilidad? Y su información de contacto, que es algo que hay que tener en la base de datos para cuando ocurra la emergencia. Por último, recursos de comunicación. ¿Qué pasa si se cortan las comunicaciones? ¿Cómo vamos a estar en contacto? Pues aquí, de una manera muy sencilla se hace, ¿no? Y por último, los servicios a la comunidad, de la comunidad. ¿A quién acudo? ¿A quién llamo? ¿Dónde están las personas de contacto en las instituciones? ¿Qué organización, qué servicios proporciona? Y la información de contacto y a quién contactará. ¿Y quién contactará? ¿A quién contactará esta organización dentro de la Iglesia? ¿Vale? La respuesta que da la estaca. La estaca tiene esta hoja de trabajo. No es un conejo de emergencia, es un consejo de emergencia. Pero aquí hay un organigrama de cómo debe trabajar el presidente de la estaca. Ocurre la emergencia. El presidente de estaca recibe un informe de los barrios. La estaca es autosuficiente. El presidente de la estaca determina qué hacer. Se soluciona la situación. Si se ha solucionado la situación, pues aquí se acabó el problema. Que la estaca no es autosuficiente para solucionar la información, pues entonces el 70 recibe el informe, el consejo de área es autosuficiente y lo puede resolver, pues se acaba el problema y fin. Que no, el 70 de área informa a la presidencia de área y la presidencia de área puede resolver la situación, pues la resuelve. Que no, se involucra el director de asuntos temporales que lo notifica al departamento de bienestar de la Iglesia. El departamento de bienestar coordina los esfuerzos, se aprueba ayuda del departamento de bienestar, se envían los recursos, la ayuda llega, se soluciona el problema y fin. Es decir, en cascada, si lo podemos resolver localmente, si no, si lo puede resolver en el área y si no, pues hay recursos del departamento de bienestar, como por ejemplo, pues fletar un avión o un barco, o como ha ocurrido en el COVID, pues proporcionando mascarillas y test y guantes y equipo sanitario y lo que fuera, ¿no? Aquí está otra vez el informe y los mismos formularios o formularios similares a los que usa el barrio, los usa la estaca, pero a su nivel, con un plan de acción. ¿De acuerdo? La estaca tiene además un formulario de acciones y asignaciones. ¿Quién va a hacer qué en ese comité? Este es el formulario que conocéis, que se ha utilizado en los proyectos de ayuda del COVID, pero que es el formulario general de la Iglesia. Cuando se necesita recursos del programa de bienestar, pues se rellena este formulario que ya conocéis y esta es la manera de solicitar ayuda de LDS Charities cuando ocurre una emergencia. ¿De acuerdo? Y por último, si me permitís, me gustaría enseñaros la última cosa. Con esto ya terminamos. Termino yo. Para que sepáis que todas estas cosas, todos los materiales, todos los manuales, todos los vídeos, estos formularios de emergencia, las hojas de asistencia de los grupos,
todos los materiales los tenéis en un portal que se llama es.laiglesiadejesucristo.org/recursos de bienestar y autosuficiencia inicio. Este es el portal de recursos de bienestar y autosuficiencia donde lo tenéis todo. Aquí tenéis los recursos para la educación, para el trabajo, salud emocional, preparación para las emergencias, por ejemplo, servicio a la comunidad, recursos para líderes. Y cuando entréis en cualquiera de ellos, pincháis en cualquier icono. En este caso he pinchado en salud emocional, pues está el programa de recuperación de adicciones, resiliencia emocional, ministrar en situaciones de crisis, cómo fortalecer el matrimonio, cómo fortalecer la familia. Si pinchamos en cada uno de ellos, entro en los manuales, entro en los vídeos, entro en salud mental, pero en todos ellos tenéis acceso, experiencia de misioneros que regresan antes de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. En todos ellos, cuando entráis, tenéis también recursos locales. Estos son recursos que habilitamos aquí, en España, y que son distintos de cualquier otro país. Esto es común a todos los países, porque son los recursos oficiales, pero aquí podemos poner, y de hecho ponemos, por recursos locales. Cosas locales que tienen que ver con la preparación, con las necesidades inmediatas, con educación, empleo, con salud mental y bienestar. Son las 4 áreas. Pero aquí hay recursos para los especialistas de autosuficiencia, recursos para determinadas estacas. Y aquí está el vídeo del que os hablé antes, cuando el elder Bednar contestó a la pregunta del obispo, ¿cómo puedo ayudar a mis miembros a ser más autosuficientes? Y este vídeo es donde enseña sobre la doctrina de autosuficiencia y la relación que tiene con el albedrío. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente quería mostraros la utilidad de este portal donde tenéis todos los recursos en un mismo sitio. No hace falta recordar, oye, ¿cómo era la página web o cómo era el link o cómo era tal? Aquí está todo lo que necesitáis a un clic. ¿De acuerdo? Gracias, hermanos. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Gracias a May y gracias a Paco Serrano por esta inyección de información. Ahora, ¿había alguna pregunta por ahí? O 200, pero no nos da tiempo a las 200. Si alguno tiene alguna pregunta concreta que requiramos para ellos dos en concreto, pues puede hacerlo en este momento antes de quitar las palabras del presidente López. Yo, Manuel, dije antes que tenía varias y me ha surgido una nueva, pero cuando me digáis. Listo, sí, venga. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, voy a ser muy breve porque creo que además con la presentación de Paco, que además, bueno, pues gracias Paco por toda la información, creo que quizás ha quedado respondida alguna de las que iba a hacer, así que resumo y me voy solamente a una, ¿vale? Las dos, perdón. Entiendo que al entrar en ese formulario que May nos había comentado, en el que de hecho he ido a la página web y lo he intentado, en el tema de la recuperación de adicciones, esos grupos que ya están ahí, al que yo me puedo unir, ya han sido aprobados por un presidente de estaca. Quiero decir, porque cuando yo veo, por ejemplo, en España, he visto algunos en Murcia o en Valencia, pero esos no son necesarios que lo apruebe mi presidente de estaca, ¿verdad? Es decir, yo ya he entrado y ya están. Bastaría con que me uniera a ellos y listo, ¿no? Sí, eso, cada curso que está ya inscrito en la página ya ha sido aprobado por un presidente de estaca. Okay, que Y sí quería comentar una cosilla sobre el programa de recuperación de adicciones, que como ha comentado el hermano Serrano, ahí en ese formulario no viene. Tú no puedes seleccionar, estoy interesado en este curso. Por el tema de privacidad, pues de la misma manera, en ese programa no se registra la asistencia, que no es como los otros programas que ha estado, los otros cursos que ha estado comentando, que aparece, que hay que rellenar, cuestionario de asistencia. En los grupos de recuperación de adicciones, no, solamente asisten 4 hermanos o asisten 10 hermanos, pero no se registra en ningún sitio el nombre, ni a qué sesión va y a qué sesión no va. Eso no queda registrado en ningún sitio, que es totalmente, por eso os comenté que este programa tiene otras características
que si ya queréis ponerlo en marcha, pues ya podemos hablar más detenidamente de cada cosa, pero que no se registra la asistencia en ninguna parte. Ok. Y la segunda cuestión, y Paco, esta sí es para ti. La emergencia, entiendo yo que puede ser incluso cuando te pille en la capilla, es decir, nos puede ocurrir algo en un domingo, ¿vale? Yo siempre he hablado o he echado en falta que los centros de reuniones de la Iglesia no tienen, a mi juicio, preparado ningún plan de evacuación en el caso de que ese incendio o ese, no sé, terremoto, en el caso de Granada, ya que hemos tenido varios hace poco, nos pillara estando allí. En este plan de emergencia, de alguna forma, se puede contemplar la opción también de que exista un plan de, de evacuación de los centros de reuniones en el caso de que se produzca una de esas emergencias. Es decir, ¿hay manera de encajarlo por ahí o seguiremos sin tener un plan de evacuación para los locales de la Iglesia, a pesar de que tengamos un plan de emergencia muy elaborado a nivel de barrio y de estaca? Fíjate cuando vayas a la capilla que hay unas pegatinas, creo que son de color verde, donde se indican las vías de evacuación. Las puertas de la capilla abren hacia afuera, tienen las exteriores, especialmente el salón sacramental, que es donde se hace la mayor congregación de personas, tiene una salida con barra antipánico para no abrir con picaporte, sino dándole el golpe a la barra. Sí, los edificios de la iglesia tienen un plan de evacuación, no solamente porque la iglesia lo habilita, sino porque además es obligatorio, si no, no nos dan la licencia de apertura y la licencia de uso. Incluso los locales alquilados tienen su plan de evacuación y sus medidas de emergencia para salir. De todas maneras, si en algún edificio falta o no está bien señalizado, no está completado o aquello no está claro, eso hay que corregirlo, lógicamente. Podéis hablar, el presidente de la Estaca puede hablar con el administrador de propiedades y decirle, oye, aquí hay que poner, hay extintores que además se revisan periódicamente dentro de las fechas, pero si en algún edificio falta, por favor, hablar con el administrador de propiedades y decir, oye, aquí los extintores no se han revisado o no hay, o no están claras las vías de evacuación o lo que sea. Y por favor, no pongáis sillas en las puertas de evacuación de emergencia, que a veces es el sitio donde apilamos las sillas. Estoy de acuerdo contigo en que están los instrumentos o las herramientas, pero igual que en el plan de emergencia, yo me refiero al plan de acción. Es decir, puede estar el extintor, pueden estar las puertas, pero si no se indica cuáles son las rutas de evacuación, si los miembros no conocen eso, sé que no podemos hacer simulacros, pero si no conocemos cuál es el plan, por muchas herramientas que tengas, es como decir que ya tenemos el plan de emergencia de la Estaca, porque tenemos móviles y otros recursos. No había caído, buen punto, no había caído, pero efectivamente tienes razón. Están ahí los recursos de evacuación. A lo mejor hay que explicar, hay que aprovechar en algún momento y decir, oye, mirad, esa tarjetita que es un monigote corriendo con una flecha significa que si ocurre algo, es por allí por donde hay que correr. Si me permiten, perdón que interrumpa, que están todas las medidas estructurales para la evacuación y eso, pero nada impide que podamos tener un plan de acción, como dice el obispo. De hecho, en el barrio de Almería alguna vez lo hicimos y podemos hacerlo, y creo que podemos incluso, después con Manolo lo hablaremos para encararlo barrio por barrio, pero que incluiría pocas cosas elementales, como que alguien se asegure de que no ha quedado nadie adentro, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Y es muy fácil hacerlo, así que creo que puede ser un buen objetivo para preparar, para nosotros ponernos esa meta el año que viene, preparar eso para cada barrio. No habría ningún problema. No es muy difícil. No podemos hacer simulacros en la reunión sacramental, pero en alguna actividad que hagamos un sábado, cuando se puedan hacer y demás, podemos incluso a nivel de entretenernos un poco, hacer un simulacro de evacuación de la capilla sin problema. Presidente, se me está ocurriendo que uno de los formularios que hay en el plan de emergencia aplicado a las familias, uno de los primeros que hemos dicho, que es para que los padres se aseguren de que todos los miembros de las familias saben cómo cortar el gas, saben cómo cortar el agua, saben tal. Ese mismo formulario se puede utilizar en el Consejo de Barrio y decir, esta es nuestra casa, la capilla es como una casa.
Aquí todo el mundo sabe dónde se corta el gas y dónde se corta el agua y cómo se abren las puertas y cómo tal. Pues a lo mejor eso mismo puede servir también como guía para ese plan, ¿no? Sí, yo creo que podemos, obispo, gracias por la idea y creo que podemos tomarlo como uno de los puntos a trabajar en este año que comienza. Gracias. Muy bien. ¿Alguien Perdón, más? Manolo, me gustaría añadir algo con respecto a la primera pregunta que hizo el obispo García. En cuanto al programa de recuperación de adicciones, es un programa que tenemos interés de ponerlo nuevamente en funcionamiento en la estaca. Tiempo atrás lo hemos tenido y lo que necesitaría de los obispos es si tienen hermanos que podrían recomendarnos como facilitadores del programa, que son hermanos de confianza, sobre todo que puedan conservar el carácter confidencial, sagrado que tiene este grupo de recuperación. Les agradecería que me envíen esos nombres porque es algo que para principios de año queremos tener nuevamente en funcionamiento en la estaca y nos vendría bien tener esa información. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo aprovecho para pedir que todos los barrios tengan su especialista de bienestar y autosuficiencia de barrio, porque como veis hay mucho trabajo y necesitamos una persona en la cual podamos descargar esas responsabilidades también y también que nos sirva un poco de conexión y de coordinación en todas las cacas. Y yo solamente quiero añadir que por suerte o por desgracia he estado en todas las partes de los servicios de no en todo, pero que he estado en ambos lados. He tenido que ser ministrado en etapas de mi vida y he tenido que ministrar como obispo. Y realmente las herramientas que tenemos aquí era impensable hace muchos años y ahora están aquí, están al alcance de todos, podemos utilizar de otras estacas también y realmente es una verdadera bendición. Como todo, nos va a costar usarlo bien y hacerlo de una manera que funcione como un engranaje perfecto, pero bueno, vamos a empezar y con el movimiento iremos perfeccionándonos. Así que, pues animaros a que utilicéis estas herramientas. Hay muchos miembros que cuando reciben ayuda están deseosos de ayudar o de devolver en cierta manera esa ayuda y en otras etapas no hemos tenido esa oportunidad de darles algo. Ahora también tenemos algo para no solamente proveer pan, sino enseñar a hacer su propio pan. Entonces realmente es algo hermoso y por mi parte estoy súper animado y contáis con mi apoyo. Entonces vamos a trabajar todos juntos, a aprender yo también y a seguir adelante. Y por mi parte ya damos tiempo al presidente Helio que nos termina con sus palabras. Muy bien, muchísimas gracias Manolo y muchísimas gracias Mike por tu presentación y también hermano Paco Serrano, gracias por toda la información que ha compartido con nosotros, muy, muy valiosa. Yo solo quiero compartir mi testimonio sobre dos principios y el hermano, tanto Mike como el hermano Serrano han hablado de estos principios y el primero ronda a esta pregunta en la que he estado toda la semana pensando. He tenido esta pregunta en mi mente toda la semana. Y la pregunta es, ¿qué hacen los ángeles? ¿A qué se dedican los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Y creo que entre las tal vez incontables cosas que ellos harán y que ni siquiera sabemos que hacen, hay una que sí sabemos que hacen. Y es que ellos ministran a los hijos de los hombres. Y cada vez que un ángel aparece, las cosas cambian. Un ángel enseña, un ángel inspira, eleva, nutre, fortalece. Y cuán eterno e importante es este principio, que aún el Salvador mismo en su hora de mayor angustia y de dolor, cuando el Padre, y por ese llamamiento divino que él tenía, debía soportar y someterse a todas las cosas y descender por debajo de todas ellas, en Lucas leemos que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No pudo tomar su carga, el ángel no podía asumir la carga que llevaba el Salvador, no podía llevársela, pero estuvo ahí para fortalecerlo. Y en la guía de estudio de las Escrituras leemos que se puede llamar ángeles a hombres mortales justos. Y yo les testifico que al levantarnos y brillar y al esforzarnos por ministrar a otros, estamos asumiendo ese rol divino. Y es interesante si leen en Moroni 7,
cómo habla en cuanto a la administración de ángeles. Dice que por la administración de ángeles los hombres empezaron a ejercer la fe en Cristo. Luego Moroni hace una pregunta: ¿han cesado los milagros? Y dice: no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. Creo que de alguna manera los milagros que suceden entre nosotros vienen por la ministración, por el ministrarnos y fortalecernos unos a otros. Y creo que todos vamos creciendo en el Evangelio, y el segundo principio sobre el cual quiero testificar, y el hermano Paco Serrano ha compartido sobre esto, es en cuanto al progreso eterno. Él comentó que hay 3 promesas en los manuales de autosuficiencia de la Iglesia, que es que recibiríamos paz, esperanza y progreso. Y cuán agradecido estoy de saber y de entender esta doctrina, de que no importa dónde nos encontremos, cuáles sean nuestras circunstancias actuales, los desafíos temporales, espirituales o emocionales que tengamos, si venimos a Cristo y nos esforzamos, podemos progresar. Y esa invitación del Salvador, cuando él dijo: quisiera que fueseis perfectos, así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una promesa real. Y hay unas palabras, solo quiero compartir 2 cosas para que puedan leerla. Voy a darle a compartir mi pantalla. No sé si tengo permiso. No, no tengo permiso. Hermano, no sé quién tiene el control, hermano Serrano. A ver si puedo compartir mi pantalla. Ahora sí. Y hermana Nati, ¿podría leer esta pregunta del presidente Harold Billy? Tiene el micrófono ahí. Ahora sí. El presidente Harold Billy enseñó: ¿suponen que El Salvador propuso una meta que no es posible alcanzar y que de ese modo nos engañaría en nuestros esfuerzos por intentar alcanzar la perfección? Si bien es imposible que lleguemos aquí en la vida terrenal al estado de perfección de que habló el Maestro, en esta vida establecemos el fundamento sobre el cual edificaremos en la eternidad. Por consiguiente, debemos asegurarnos de establecer nuestro fundamento sobre la verdad, la rectitud y la fe. Muchísimas gracias. Y aunque puede parecernos esa meta de llegar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial o como el Salvador, tal vez inalcanzable en esta vida, ciertamente será alcanzable en la eternidad. Pero en esta vida estamos estableciendo estos fundamentos sobre los cuales podremos continuar edificando después de esta vida. Y les invito a que a la hora de ministrar, a la hora de poder fortalecer a nuestros hermanos que están enfrentando desafíos, recordemos siempre ese progreso, esa capacidad de progreso que todos tenemos, el potencial eterno y divino que llevamos dentro nuestro. Quiero compartir una foto con vosotros. Perdón. Esta foto es de un profesor de una universidad. Encontré su historia esta semana, se llama Esteban Sichelo, nació en Argentina, y esta es en Oxford, en la clase que él enseña. Y quiero mostrarles la casa en la que él nació en Argentina. A ver si encuentro la foto. Esta era su casa. Esta es la casa en la que ese profesor nació. Y algo que me llamó la atención es que, ya respondiendo a estas preguntas que le hicieron en esta entrevista estando en Oxford, él dijo que el ábrete sésamo de su vida fue la lectura. Y dice que él se rehusaba a ser pobre de palabras. Y entonces para él los diccionarios era algo que le apasionaba, y dice, y voy a leerlo tal cual lo cita en esta entrevista, lo comentan en esta entrevista. Él dijo: como no me alcanzaba el dinero para comprar diccionario, me puse a juntar unos cables negros, los quemaba y después vendía el cobre que quedaba, y con eso un día me compré un diccionario de inglés. Y así empezó. Me tocó mucho cuando leí esta historia, y quería compartirlo. La historia tiene un montón de anécdotas muy inspiradoras, ¿no? Pero quiero invitarles a que salgamos con esperanza sobre el futuro. Quiero testificarles de que nuestro Padre Celestial tiene el deseo de bendecirnos y de proteger a sus hijos. Y
El Elder Ballard hace 2 años estuvo en una conferencia en BYU y le hicieron muchas preguntas, muy difíciles estas preguntas. Yo cuando escucho historias como lo que comentaba el hermano Serrano, que Elder Bednar permite que le hagan preguntas directamente, abiertamente, es una situación muy compleja, porque hay preguntas que son complicadas. Entonces Elder Ballard recibió más de 760 preguntas en esa conferencia, y él dijo lo siguiente, él dijo, las preguntas abarcaban temas muy complejos, ¿no? Y él dijo esto, él dijo, mi llamamiento y mis experiencias de vida me permitirán responder a cierto tipo de preguntas. Sin embargo, hay otro tipo de preguntas que requerirán de un experto en esos temas específicos. Y él les dio su testimonio y dice, eso es exactamente lo que yo hago. Cuando tengo preguntas, cuando necesito ayuda para preguntas muy específicas, busco expertos titulados con experiencia en estas áreas y que me enseñen, ¿no? Y estos recursos, estos expertos están condensados en estos manuales y en estos materiales que hemos recibido hoy, y serán una fuente de bendición para los miembros, para las familias de nuestra estaca, y les invito a que las exploremos y que busquemos la guía de los cielos. Sé que es mucha información, son muchos materiales, más de lo que podemos implementar en el tiempo del que disponemos, pero sí es importante que escuchemos la voz del Señor en cuanto a cuáles son las que necesita aquellas personas sobre las cuales tengo una mayordomía. Si soy un presidente de quórum de eldres, ¿qué necesitan los hermanos o las familias del quórum? Una presidenta de la Sociedad de Socorro podría preguntarse y preguntarle al Señor, Padre, y en oración, preguntar, ¿qué necesitan las hermanas de mi grupo de la Sociedad de Socorro? Y el Señor responderá. Les pido que exploren estos materiales cuando los hagamos llegar, pero que puedan discernirlos por medio del Espíritu. Y les testifico que si lo hacen así, el Espíritu les va a guiar. Y les va a guiar por aquellos que son importantes para vuestras unidades y para los hermanos y hermanas sobre las cuales ministran. Gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestro tiempo. Como siempre lo digo, es inspirador verles, es una alegría verles y les testifico de que estamos embarcados en una obra eterna, en una obra que tiene el poder de alterar el curso de la eternidad. Y les invito a que sigamos adelante con firmeza y con fe en Cristo y que disfrutemos del trayecto, que disfrutemos de este camino de servir a nuestros hermanos y edificar el reino de Dios sobre la tierra. Y comparto estas palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermano, muchísimas gracias, presidente, también por tus palabras, y nuevamente gracias a Paco Serrano por dedicarnos este tiempo de sábado, y a todos por haber participado. Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, hay que empezar poco a poco, así que en eso estaremos. Pues vamos a terminar esta reunión con una oración, y si, por favor, hermana Elisa Caldera, ¿podría ofrecerla, por favor?